rocks and things. There was sand and hills and rings. Volvimos segundo bloque de Descontracturados después de este temita de Doors, Tori, que viste re psicodélico hoy. Hoy sí, suena de Doors, suena... Hoy es una tarde de psicodelia y drogas duras en la radio, en el baño de la radio. Nah, tanto no. Bueno, ya tenemos en línea acá a Alejandro Turner, escritor, guionista y autor de Atlas de Camisetas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Y vos? Bien, un poco arrepentido de no haber ido al estudio, porque bueno, veo que están con cosas... Hoy estamos con cosas, ¿viste? Mucho más interesantes que este libro, pero bueno. Bueno, no importa, después fuera de línea hablamos un poquito. Hacemos algún trato. Negociar siempre estamos abiertos. Sí, claro. Decime, Alejandro, ¿qué te encontramos haciendo hoy un sábado, 16:30 horas? ¿O qué haces habitualmente? No, en este momento no, estoy trabajando un poquito, escribiendo algunas cosas. Y seguramente ahora a punto de ponerme a ver alguna serie, alguna película, esas cosas. Perfecto. No, en líneas generales, ¿el sábado es un día de trabajo o de descanso para vos? Y depende cómo venga. No, la verdad que no se parecen mucho uno a otro. A veces tengo mucho trabajo y es un día que tengo que usarlo para trabajar. Y a veces no, por suerte puedo dejarme de estar con mis hijos y dejarlo tranquilo. Perfecto. Alejandro, antes que nada que empezamos a hablar, quiero saber de qué equipo sos. ¿De qué equipo de fútbol? Sí. De River. De River, perfecto. De River, sí. Después tengo mis simpatías por otros, pero... Como ser River, alguno que te tire por el barrio que hayas vivido en algún y momento. Atlanta. Viví mucho tiempo casi a 2 cuadras de la cancha de Atlanta, así que me tira bastante. El barrio siempre tira bastante. En mi caso, Sí. yo soy de Huracán y es por el barrio, porque bueno, tuve una época que vivíamos en Parque Patricios y que todos los amigos son de Huracán, que van a la cancha y eso te tira un montón. Sí, claro. Y bueno, además, particularmente Patricios, hay barrios que tiran más todavía. O sea, Patricios tiene además una identidad futbolera importante, ¿no? Sí, vos sabés que yo me mudé, bueno, ahora me mudé a Caballito, pero yo me había mudado hace unos años a Villa Crespo. Y esto que me decís vos que el barrio tira, que yo lo vi reflejado en Parque Patricios, lo vi muy reflejado en Villa Crespo, mucho. Sí, Desde las sí, pintadas en los negocios, de saber que cuando va a jugar Atlanta, ves las calles, a la gente con las camisetas, no sé, está buenísimo. Pensá que estamos hablando de dos de los pocos equipos que conservan sus estadios en Capital, ¿no? Entonces todavía tienen eso. Después en algunos otros casos es más difícil encontrar eso. Claro. Contame cómo surge la idea de hacer este libro. Vos siempre fuiste muy fanático del fútbol. ¿Cuál fue tu relación siempre? No, sí, siempre primero como hincha o como simpatizante me gustó mucho el fútbol desde muy chico. Después cuando empecé a estudié comunicación en la UBA y siempre fue un tema que me interesó laburar desde lo histórico y desde lo discursivo. Así que tenía ya como un laburo sobre la historia del fútbol que me interesaba. Y después con Gune Molinero, que es el coautor de este libro, trabajamos mucho juntos en otras cosas, en televisión, y el fútbol siempre era un tema recurrente de conversación nuestro. Y sí, con una mirada además siempre muy interesada en todo lo que había alrededor del fútbol, en la historia, en cómo se fue construyendo. Y de esas charlas sale un poco este libro, de esas charlas y de haber encontrado un día un libro inglés que a él le regalan, que era sobre camisetas, pero un libro de diseño, ¿no? Un libro basado básicamente en lo estético y no dirigido a gente de fútbol. Y entonces ese libro fue un poco como un lugar de discusión permanente de cómo habría que hacerlo, cómo lo haríamos acá, cómo darle un criterio histórico, futbolístico, y en un momento habíamos hablado tanto que, bueno, había que sentarse y empezar a pensarlo de verdad. Y eso fue hace como 3 años, y bueno, un trabajo largo, pero salió. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Cristian te saluda. Hola Cristian, ¿cómo estás? ¿Cuál fue el primer enfoque que definieron ya de entrada, ese marco histórico? Porque vos fuiste guionista, por ejemplo, de Algo Habrán Hecho, sí, ¿no? Ya como sí, que tenés como un conocimiento y un gusto un interés, particular por lo menos, digamos, la historia. interés, Sí. Y ese fue el enfoque que... En realidad, el primer enfoque nuestro, como muy amantes del fútbol y lo que pasa con el fútbol en Argentina, es cómo hacemos para que estén la mayor cantidad de equipos de fútbol posibles en este libro. Por eso lo de Atlas, ¿viste? Como una cosa como proponernos algo exhaustivo, imposible porque no te entran todos los equipos que hay.
pero ir lo más lejos posible en esa ilusión de construir construir un libro donde estuvieran muchísimos equipos argentinos y dar cuenta de lo que es este fenómeno. Entonces hubo algo de ese orden primero, y lo histórico vino un poco después, a la hora de definir los textos, de qué textos poníamos. Apareció la idea de, bueno, tratar de a ver si podíamos contar la historia de los colores, no de todos los equipos porque eran muchos, pero sí de los más importantes que aparecen ahí, que son unos 50, 60 equipos, ver si podíamos reconstruir la historia de por qué tienen esos colores. Y fue medio un desafío, no sabíamos qué íbamos a encontrar en muchos casos. Claro. Y después la verdad que fue de las cosas más interesantes del libro. Cuando ustedes estaban investigando la historia de los colores y toda esta información, ¿cuáles fueron las fuentes que ustedes recurrieron? Me imagino que los clubes deben haber tenido alguna apertura hacia ustedes si les comentaba la propuesta. Sí, yo te diría igual. Primero que no hay fuentes muy formales. O sea, claro. hay poco libro. Insólitamente en la Argentina hay poco libro editado sobre historia del fútbol. Sí hay toda una cantidad de laburo medio inorgánico que está en las redes, en internet, por ejemplo, en Wikipedia. Las páginas hechas por hinchas de fútbol y por historiadores de fútbol son muy buenas. Sí. Muy buenas en el sentido de que son muy rigurosas, que tienen documentación, tienen fotos. Claro. Eso fue un primer abordaje interesante porque había mucha información y porque además nos contactó con mucha gente que estaba haciendo cosas. Sí. Después en algunos casos, algunos clubes también nos contactaron con sus historiadores. Hay clubes que tienen gente que está laburando ahí. Digo, el caso de Boca, por ejemplo, te diría que fue de los más serios. Enseguida nos contactó con historiadores que están trabajando dentro del club. Y bueno, que revisaron el texto que habíamos escrito y nos hicieron un par de observaciones, pero muy interesantes. Claro. Y hay de todo, o sea, no hay una cosa muy orgánica, que eso es lo que uno lamenta. Este es un país donde debería haber centenares de libros sobre historia del fútbol. Tal cual. Y no los hay. A mí me da la sensación que muchas veces en el tema de historia de fútbol, cuando vas a los comienzos o de los colores o de escudo, lo que sea, a veces no hay información, como vos decís, no hay registros, no hay libros. Entonces hay mucho boca en boca y hay muchas historias bastante inventadas también a veces. Totalmente. ¿No? ¿Cuántas te encontraste, por ejemplo, de esta? ¿Alguna muy significativa? No, pero es que en realidad, mira, una cosa que hablábamos con los historiadores de Boca, el famoso relato de que el presidente de Boca va al puerto y dice primer barco que llegue vamos a usar los colores, y llega un barco sueco y usan lo de Boca. Que yo siempre digo, si había un barco japonés tenían un lío importante. Mal. Pero más allá de eso, la historia es muy linda y se construye ya como un relato mítico fundador de Boca. Ahora el historiador de Boca te dice, la verdad no podemos afirmarlo. No te voy a decir no existió, pero no hay forma de afirmarlo. ¿Por qué? Porque no es que se elaboró un acta en el club diciendo eso, no hubo testigos, no hay fuentes primarias de eso. Entonces se construyen como relatos míticos. En algunos casos uno puede ir y comprobarlos. Por ejemplo, la camiseta de Central tiene que ver con los colores de la simbología de los ferrocarriles escoceses, que son los que traen acá y que los trabajadores fundan Central. Entonces, encontrar ese relato, vas a chequear y efectivamente esos son los colores que usan en Escocia las barreras. Entonces, bueno, acá hay algo que puede ser del orden de lo comprobable. En otros casos no vas a saberlo nunca. Igual, aún teniendo en cuenta eso, pusimos esos relatos porque en algunos casos, aún cuando no son comprobables, ya forman parte de la identidad de ese club. ¿Entendés? Contar cómo naciste ya es parte de vos, aunque ese relato sea una invención. Sea o no, sí, ya es parte de tu historia, ¿te gusta o no? Sí, claro. ¿Y cuál es la historia más insólita o alguna que los haya sorprendido durante la investigación? Que hayan dicho, increíble cómo surge la historia de esta camiseta así. No, a ver, lo que es increíble es que los orígenes son totalmente diversos. Vos tenés, desde la cosa más fortuita, la tela que había, ¿me entendés? O sea, justo hablamos de Atlanta, la camiseta de Atlanta tiene que ver con que era la tela de los toldos de los comercios en esa época, y entonces seguramente habría un montón de tela así, a bastones azul y amarilla, y entonces decidieron usar esa y nunca se cambió. Después allá hay simbología, allá hay intención, en algunas el rojo
del socialismo en algunas camisetas es muy claro, digamos en Argentinos Juniors, por ejemplo, que es un club de un origen muy socialista, con mucha carita también. Entonces ahí el rojo, vos decís, bueno, el rojo tiene que ver con eso. Y después está en la historia como encontramos algo de Vélez que nos sorprendió bastante. Igual todavía estamos en tren de chequearlo. Cuando nos respetamos con historiadores de Vélez, estamos laburando en el chequeo bien de esa información. Pero aparentemente Vélez arranca jugando con los colores de Italia, ¿no? Un club muy lleno de italianos, con la camiseta roja, verde y blanca, que después volvió a usar como alternativa los últimos años. Y en un momento la historia cuenta que un comerciante de la zona hace unas camisetas para un equipo de hockey, aparentemente de rugby aparentemente australiano, que las encarga y nunca va a buscarlas. Y eran camisetas blancas con una B azulada, y el tipo los lleva a Vélez como una idea de, bueno, ¿a quién le puedo vender esto? ¿Entendés? ¿A quién le encajo el muerto? ¿A quién le encajo camisetas blancas con una B azulada? Y bueno, Vélez la compra, y hoy esa camiseta es totalmente única, te diría. Hay pocas camisetas así en el mundo, ¿no? Es la marca registrada de Vélez, y tiene un origen aparente muy fortuito. Sí. Y hablaba con historiadores de Vélez y estamos chequeando ese club. En un momento teníamos el duda que podía ser un club de Melbourne, el Melbourne University, y estamos chequeando si es ese o si es algún otro, pero nada, no terminás nunca de checar esa información. ¿Qué tal, Alejandro? Luis te habla. Hola, ¿cómo estás? Sí, bueno, yo soy de Vélez y lo que se dice en general es la versión que comentabas vos, pero también le agregan el hecho de que en una asamblea de socios se habló del tema de las camisetas porque no encontraban la forma de renovar los juegos. Claro, y ahí fue cuando uno fue a uno de estos locales y consiguió este juego que nadie había ido a retirar. Claro, sí, eso sí, o sea, eso sí sabemos, porque eso sí hay algún registro, de que en algún momento se les complicó conseguir las camisetas que estaban usando, ¿no? Claro. Para renovarlas. Después se entra todo en un terreno ahí medio dudoso, pero aparentemente hay algo bastante cierto ahí, y que tuvo que ver con lo fortuito, con encontrar estas camisetas que no fueron hechas para Vélez. Hay una historia también de la camiseta de Vélez que una vez utilizaron la camiseta de su clásico y rival de Ferro, ¿puede ser? Sí, hay algunas secciones especiales en el libro, y una tiene que ver con con equipos que jugaron con camisetas de otros, en algunos casos con camisetas de su rival directo, y en el caso de Vélez pasó eso. Jugó un partido en cancha de Ferro, estaba haciendo de local, y su rival, ahora no recuerdo quién era el rival, pero tuvo que usar una camiseta auxiliar por el tema de los colores, y en la que estaba a mano eran camisetas de Ferro. Así que Vélez creo que ganó ese partido, pero anda a sacarle al hincha de Vélez el dolor de haber jugado con esa camiseta, ¿no? Acá nuestro operador, que es de Chicago, justamente se está cagando de risa. ¿Hay alguna historia de Chicago? Claro. ¿Alguna historia así curiosa de Nueva Chicago? De Chicago hay el relato mítico de Chicago de por qué es verde y negro. Hablan de una camioneta verde y negra que pasa en el momento en que están definiendo eso. Vos pensás que la mayoría de los clubes, además, que ahora son instituciones grandes y con muchos años, son formadas por pibes que juegan al fútbol en su barrio, digamos, no por gente que se conocía ahí del barrio, por amigos. Entonces, todos esos relatos, además, fundadores son en mesas de bares o en estaciones de tren. Y acá aparentemente, cuando estaban discutiendo el tema de los colores, pasa una camioneta por el barrio con un fardo para las vacas, y la camioneta era verde y negra. Y aparentemente eso les pareció una especie de señal. Sí. Andá a comprobar eso. O sea, andá a chequearla. No sé, Camboya, como dice Seo. Los colores son como algo muy característico de los clubes, es el sentido de pertenencia, la identidad, todo eso. Hay historias, he escuchado algunas que clubes han cambiado sus colores por cuestiones, no sé, comerciales, cambios de presidencias, contratos, no sé. El caso más fuerte acá es el de Defensa y Justicia, ¿no? El club que ellos usaban el azul, una camiseta azul y blanca, y en un momento hacen un contrato con una línea de colectivos, con el Halcón, y pasan a usar los colores de la línea de colectivos.
Y cambian no solo el color, cambian el apodo, pasan a llamarse el halcón también, como el auspiciante. Y lo loco es que eso cristalizó, digamos, no es que duró poco tiempo o que hubo repudio, y la verdad es que hoy ves a Defensa y Justicia y te cuesta pensar que no es el halcón y que no es verde y amarilla. Pero pasó, es un caso raro, es un caso muy extremo ahí, ¿no? El auspiciante imponiendo color, el auspiciante casi dueño del club en un momento, creo que pasa a ser dueño del club en un momento, imponiendo sus colores, ¿no? Cambiando los colores, que parece ser algo como intocable en el fútbol. Sí, tal cual. Tal cual. Alejandro Turner, por si alguno está enganchando ahora la entrevista, está acá hablando con nosotros, con Descontracturados, y bueno, está hablando justamente de su libro Atlas de Camisetas. Alejandro, te quería consultar, hay algo más, creo que más divertido a la hora de las camisetas, que es la de los arqueros, los usos de los arqueros, que hay tantos diseños, gente que innovó, como las locuras del Loco Gatti. Sí. Eso tiene una los sección colores aparte. Que usaba Gatti, sí. Sí, agregamos una sección especial de arqueros, porque nos interesaba primero ver cómo había evolucionado históricamente el buzo del arquero, ¿no? En el fútbol argentino. Y después porque en algún momento aparecen algunos buzos que son, bueno, como decís vos, el de Gatti, que vos lo ves y es él, digamos, que empiezan a ser como marca de un jugador. Sí. Y ahí está el de Gatti, está el de Chilabert, el de Burgos, bueno, el de Violeta de Burgos, increíble. Siempre sí, claro. Violeta del perro, fantástico. Claro, y está el de Filiol, buzo verde de Filiol. Lo tengo, ese lo tengo. ¿Lo tenés? Sí, se lo compré al Pato, que tenía una página web, y me lo trajo su hijo. No, impresionante. Sí, lo tengo con el 5 en la espalda. Impresionante, que yo pensaba que es un buzo que si hubiera sido en otra época hubiera vendido miles y miles. Sí, es muy lindo. El pedazo de arquero que fue Filiol. Y sin embargo, bueno, ahora creo que lo están relanzando, que se va a vender ahora. Sí, puede ser. Va a salir un libro además de Filiol, hay como una especie de relanzamiento de la figura del que para muchos es el mejor arquero de la historia del fútbol argentino. Sí. Y de estas camisetas hay algunas que se usaron como única vez, no sé si también hicieron algún registro, como por ejemplo, no sé, la de homenaje de Rodrigo, homenaje por alguna cosa, alguna fecha o algo así. Sí, mirá, ahí tenemos un par de secciones, unas con homenajes, ¿sí? Está como bien decís vos, la de Rodrigo, igual se usó varias veces, ¿no? Belgrano lo usó bastante. Y Olave lo usaba siempre. Olave lo usó siempre, muchas veces en el buzo. Después algunas más, algunas políticas de diversos expresidentes que aparecen en camisetas. ¿Cómo quién? Hay clubes que usaron con la cara de Kirchner, hay varios clubes que usaron. Y hay una y el Club Deportivo Armenio usó en un momento una camiseta, el presidente era Gostanian, y usó una camiseta con el rostro de un presidente que solemos tratar de no nombrar demasiado. Ajá, sí. Y yo solo diré que ese año se fue el descenso armenio y no volvió nunca más. No me sorprende. Para aumentar todavía la fama que tiene. Sí. Claro. Y después, aparte de esas camisetas con homenajes, hay una sección de camisetas que usadas solo una vez, por algo que ahora no es muy común en el fútbol argentino, que es partidos que se hacían antes de combinados, o por ejemplo, Argentina jugaba contra la selección de Córdoba. Esos partidos que ahora no ocurre más, en algún momento generaban camisetas especiales que después no volvían a usarse, o River y Boca jugando juntos un partido en Brasil, y que lo hicieron con una camiseta como la del Palmeiras. O sea, camisetas como efímeras que se usaron para un partido especial. Claro. Edición bien limitada. Exactamente, totalmente limitada. Hoy sería un objeto de marketing porque se vendería, imagínate, mucho. Cotiza, sí. En ese momento no. Era otro mundo, digamos. Te quería hacer una pregunta con respecto a la literatura, ¿no?, que hay al respecto. Sí. Comentabas recién que había muy pocas investigaciones. ¿Qué libros o qué artículos recomendás si tenés que hacer un repaso rápido de quizás lo mejor que se escribió con respecto a este tipo de investigaciones? Mira, o al deporte o si no el fútbol. Yo creo que estoy casi seguro que el mejor libro que se escribió sobre fútbol es un libro que se llama La pirámide invertida, que escribió un inglés que se llama Jonathan Wilson. Y él hace una historia de las tácticas futbolísticas a lo largo de la historia, y además, yo creo que está muy bien escrito. O sea, si te gusta el fútbol medianamente, te lo devorás. Pero además lo que él hace de un modo muy interesante es
poder ir vinculando estos cambios con otros acontecimientos históricos o con el contexto social, que me parece que es lo que hay que hacer. Me parece que es cuando la historia del fútbol se vuelve interesante, cuando vos lo entendés como un artefacto que te permite leer otras cosas que estaban pasando alrededor. Digo, en la Argentina es clarísimo eso, ¿no? Bueno, y él lo hace en este libro y a mí me parece uno de los libros más lindos. De hecho, arrancamos el prólogo del libro citando una historia que él cuenta sobre la camiseta del Dinamo de Moscú, creo que es. Está muy bueno ese libro. Y después acá hay un libro de Julio Friedenberg sobre el fútbol amateur, que es muy interesante y está muy bien documentado. Y después hay un muy lindo laburo periodístico que hizo Alejandro Fabri sobre los clubes de fútbol, que la verdad que es muy exhaustivo y está bueno. La verdad que es una de las fuentes que uno debe consultar, porque es un gran trabajo, ¿sí? Pero no hay mucho más. Después hay de clubes y de circulaciones limitadas. Uno se queda siempre con la sensación de que debería haber muchos más, ¿no? Sí, también quizás últimamente sacaron algunos libros, Alabarces y otros intelectuales, claro, más del lado de la sociología, la antropología. Claro, Alabarces pero hace rato que viene haciendo un trabajo muy interesante, pero que tiene que ver con eso que vos decís, claro, con lo antropológico y lo sociológico alrededor del fútbol, ¿sí? Sí, yo creo que él es medio un pionero acá en eso. La verdad que tuve la suerte de laburar con él en un momento y es un tipo que le ha dado una entidad que no se le daba al deporte en las ciencias sociales, no se le daba bola como objeto de estudio, más allá de alguna cosa. Sebrelli en algún momento trabajó sobre el fútbol y lo hizo desde un lugar bastante peyorativo, ¿no? Y entonces él rescata esta posibilidad de trabajarlo con un objeto muy interesante, complejo, lleno de contradicciones. Eso sí, la verdad que y él tiene varios libros que están muy bien, muy buenos. Excelente. La última de mi parte, Ale. Sos guionista además, dijiste que estabas viendo una serie hace un rato. Hiciste un análisis muy interesante sobre el fenómeno de La Casa de Papel y los nuevos formatos de ver ficción, de ver series, de estas series cortas, sí, y cómo se perdió un poco esa cosa de las grandes series como fueron Los Sopranos o Breaking Bad. Quería preguntarte qué opinás así en profundidad sobre este nuevo método de ver ficción. Sí, primero que estaba haciendo una lectura así como a grandes rasgos, digo, no creo que no haya buenas series ahora, pero sí me parece, lo que yo contaba en esa nota es esta forma nueva de mirar series, que es a través del streaming, que hace que uno no es que vea un capítulo cada semana, sino que tiene todos los capítulos ahí, y el chiste es que vos veas muchos, genera un tipo de formato en el cual están todo el tiempo tratando de engancharte para que sigas mirando. De un modo muy, lo que antes eran las tandas publicitarias, que te ponía un gancho para que volvieras, no te fueras, ahora eso se ha multiplicado por 1000, porque todo el tiempo quiero que te quedes mirando y quiero que después mires el siguiente y después el siguiente. Y eso ha generado cambios en la forma de escribir guiones, sin ir más lejos, digamos. Y La Casa de Papel era un buen ejemplo de eso, ¿no? Lo que yo digo, tirar una bomba cada 5 minutos. Claro. Lo cual por un lado te da mucho ritmo y por otro lado te quita la posibilidad de construir algo un poco más interesante. Tal cual. Ale, te vamos a pedir que recomiendes una serie, algo que no se haya hablado tanto, para ir cerrando. Ay, me gusta muchísimo, o sea, lo que más me gusta de lo último que vi es una serie que se llama Transparent, que es una serie que hizo la guionista, una de las que eran guionistas de una serie que se llamaba Six Feet Under, y que trata la historia de una familia en la que el padre un día va y les cuenta que decidió hacer pública su condición de trans, sí, y que ahora van a tener que verlo vestido de mujer, y cuenta todo lo que pasa en esa familia, que es mucho más que esta anécdota, y me gusta mucho cómo está contado, cómo está escrito, porque no es comedia, pero sin embargo tampoco es un melodrama, claro, tiene cosas graciosas, es profunda, la verdad que es una gran serie. Te diría que de las últimas cosas que vi es lo que más me ha gustado. Excelente. Me encanta que siempre acá los que entrevistamos le pedimos que recomiende algo y siempre te salen con algo que capaz que no es tan común o a otras personas no la conocen y me hiciste una muy buena sinopsis, así veloz de qué es lo que trata. Sí, por ejemplo, Six Feet Under nos había recomendado Diego Gentili hace un tiempo. Es una gran serie. Una gran serie. Sí. Bueno, y
una de sus guionistas es la que crea ahora esta serie Transparent. Perfecto. Bueno, magnífico. Bueno, Ale, te agradecemos muchísimo la buena onda, el habernos atendido. Y bueno, que termines muy bien el sábado y el fin de semana, che. Bueno, gracias a ustedes, Un fuerte abrazo. Chau, che.